Buenos días, mis queridos. Me llamo Esperanza. Tengo 78 años y hoy quiero contarles una historia que cambió para siempre la vida de mi familia. Es una historia sobre orgullo, humildad y cómo a veces los niños pueden enseñarnos las lecciones más importantes de la vida. Todo comenzó hace 15 años, cuando trabajaba como niñera en una de las casas más lujosas de la ciudad. Yo era viuda. Había perdido a mi esposo en un accidente de trabajo y necesitaba desesperadamente el dinero para mantener a mis 3 hijos. La casa donde trabajaba pertenecía a don Ricardo Valenzuela, uno de los hombres más ricos del país en capítulo. La llegada a la mansión. Recuerdo perfectamente el día que llegué a esa mansión. Era un martes de octubre. Llovía torrencialmente y yo llevaba mi única maleta con ropa remendada pero limpia. La casa era imponente en 3 pisos, jardines que parecían salidos de una revista y más habitaciones de las que había visto en toda mi vida. Don Ricardo me recibió en su despacho. Era un hombre alto, de unos 45 años, siempre impecablemente vestido. Desde el primer momento, me miró como si fuera algo que había encontrado pegado a la suela de su zapato. Señora. Hizo una pausa, mirando mis papeles. Esperanza, quiero que quede muy claro desde el principio. Usted está aquí para cuidar a mi hijo Sebastián nada más. No quiero verla en áreas de la casa que no le corresponden. No quiero que hable con mis invitados. Y definitivamente no quiero que se le ocurra pensar que pertenece a nuestro mundo. Sus palabras me dolieron, pero necesitaba el trabajo. Sebastián, su hijo de 8 años, había perdido a su madre en un accidente automovilístico 2 años antes. Era un niño callado, de ojos tristes, que pasaba la mayor parte del tiempo solo. En su habitación a la primera semana fue terrible. Don Ricardo me trataba como si fuera invisible, excepto cuando quería humillarme. Si Sebastián derramaba algo, era mi culpa. Si el niño no quería comer, era porque yo no sabía hacer mi trabajo. Si lloraba por su madre, era porque yo no era lo suficientemente buena consolándolo. Pero Sebastián era diferente. Detrás de esa tristeza había un niño extraordinario. Al principio era tímido conmigo, pero poco a poco comenzamos a conocernos. Le gustaba que le contara historias de mi pueblo, de cuando era niña. Sus ojos se iluminaban cuando le hablaba de las travesuras que hacía con mis hermanos. Señora Esperanza, me dijo una tarde mientras hacía su tarea, ¿por qué papá la trata así? No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su padre creía que el dinero lo hacía superior a otros seres humanos? Algunas personas, mi cielo, olvidan que todos somos iguales por dentro. Tu papá ha tenido mucho éxito en los negocios, y a veces eso hace que las personas se olviden de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La bondad, Sebastián. Tratar a todos con respeto, sin importar cuánto dinero tengan en él. Con don Ricardo tenía la costumbre de organizar cenas de negocios en casa. Durante esas noches, yo debía mantener a Sebastián en su habitación, lejos de los invitados importantes. Pero el niño era curioso y a menudo se escabullía para escuchar. Desde la escalera en una noche, escuchó a su padre hablando con sus socios sobre mí. Contratar a esa mujer fue la peor decisión que he tomado, decía don Ricardo Subas lavando. El desprecio que siempre mostraba hacia mí es de clase baja, sin educación. Poro es barata. Y Sebastián parece haberse acostumbrado a ella. ¿Por qué no contratas una niñera profesional?, preguntó uno de sus invitados. Las profesionales cuestan 3 veces más. ¿Y para qué gastar dinero en alguien que solo va a limpiar mocos y dar de comer al niño? Esta mujer sirve para eso. Todos rieron. Yo, que había bajado a buscar un vaso de agua para Sebastián, escuché cada palabra desde la cocina. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Poro no porreme. Lloraba porque sabía que Sebastián también había escuchado. Lo vi corriendo de regreso a su habitación. Cuando encontré a Sebastián en su cuarto, estaba llorando en silencio, como había aprendido a hacer desde muy pequeño. Mi papá es malo, susurró entre sollozos. No digas eso, mi amor. Tu papá te quiere mucho, pero usted la trata mal. Y usted es buena conmigo. Me ayuda con las tareas, me cuenta historias, me abraza cuando tengo pesadillas. Mi papá nunca hace eso. Era cierto, don Ricardo raramente pasaba tiempo con su hijo. Siempre estaba ocupado con reuniones, viajes de negocios o cenas
sociales. Sebastián creció prácticamente sin Elan. Se acercaba el cumpleaños número 9 de Sebastián. Don Ricardo había planeado una fiesta gigantesca, invitando a las familias más importantes de la ciudad. Todo tenía que ser perfecto, el mejor. Catering, decoraciones costosas, entretenimiento profesional. ¿Qué te gustaría de regalo, hijo?, le preguntó don Ricardo una semana antes del cumpleaños. Durante una de sus pocas conversaciones, a Sebastián lo pensó por un momento y respondió: quiero que trate bien a la señora Esperanza. Don Ricardo se rió, creyendo que era una broma. De niño no seas tonto, Sebastián. Te voy a comprar esa bicicleta que viste en el catálogo. ¿Qué tal? Pero Sebastián insistió: no quiero la bicicleta. Quiero que sea amable con la señora Esperanza. La expresión de don Ricardo cambió. Sebastián, esa mujer es empleada nuestra. Trabajo para nosotros y le pagamos por eso. No necesitas preocuparte por ella. Pero ella me quiere de verdad, respondió el niño, con una madurez que sorprendió. A su padre. Usted solo me compra cosas, pero no juega conmigo, no me cuenta cuentos, no me pregunta cómo me siento. Don Ricardo se sintió incómodo con la conversación y la terminó abruptamente. Ya basta de tonterías. La fiesta será perfecta y punto. El día del cumpleaños llegó con toda la pompa que don Ricardo había planeado. La casa estaba llena de invitados elegantes, niños bien vestidos y todo el lujo que el dinero podía comprar. Yo debía quedarme en la cocina, ayudando al personal de catering y asegurándome de que todo funcionara perfectamente. Pero algo salió mal. El pastel, que costaba más de lo que yo ganaba en un mes, se cayó mientras lo trasladaban. Don Ricardo estaba furioso. ¡Esperanza!, gritó desde el jardín, donde todos los invitados estaban reunidos. «Ven aquí». Inmediatamente salí de la cocina con el corazón en la garganta. Todos los invitados me miraban, padres con trajes costosos, madres con joyas deslumbrantes, niños que nunca habían conocido la necesidad. «Por tu culpa», comenzó don Ricardo, su voz llena de rabia. «La fiesta de mi hijo está arruinada. Eres tan inútil que no puedes ni siquiera supervisar un simple pastel. Yo sabía que no era mi culpa, pero no dije nada. Estaba acostumbrada a sus humillaciones. Miren todos», continuó, dirigiéndose a sus invitados. «Esto es lo que pasa cuando uno trata de ahorrar dinero contratando a gente de clase baja. No tienen la educación ni la capacidad para trabajar en una casa decente». Algunos invitados se reían incómodamente. Otros miraban al suelo, claramente avergonzados por el comportamiento de don Ricardo. «Esta mujer», siguió, señalándome con desprecio, «viene de una familia de pobres. Probablemente nunca ha visto una casa como esta. ¿Cómo podemos esperar que entienda la importancia de que todo sea perfecto?» Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No por sus palabras, ya estaba acostumbrada a ellas, sino por la humillación pública delante de todos esos extraños. «Papá, basta». La voz era pequeña, pero firme. Sebastián había estado observando toda la escena desde un rincón del jardín. «La lección del niño Sebastián. Vuelve con los otros niños», ordenó don Ricardo, molesto por la interrupción. «No», respondió Sebastián, caminando hacia donde yo estaba. «No voy a dejar que trate así a la señora Esperanza». Incómodo se extendió por el jardín. Los invitados miraban con curiosidad y sorpresa. «Sebastián, no es momento para tus berrinches», murmuró don Ricardo entre dientes. Pero Sebastián no se intimidó. Con solo 9 años, se plantó frente a su padre, con una dignidad que muchos adultos no poseen. «Usted no conoce a la señora Esperanza», comenzó, su voz clara para que todos pudieran escuchar. «Ella me cuida cuando estoy enfermo, se queda despierta toda la noche cuando tengo fiebre, me ayuda con las tareas que usted nunca tiene tiempo de revisar». Don Ricardo estaba visiblemente incómodo. «Sebastián, eso es su trabajo. Su trabajo es abrazarme cuando lloro por mamá», interrumpió el niño. «Su trabajo es contarme historias cuando no puedo dormir. Su trabajo es enseñarme a ser una buena persona». Los invitados estaban completamente en silencio. Algunos padres miraban a sus propios hijos, reflexionando sobre las palabras del pequeño Sebastián. «La señora Esperanza me enseñó que no importa cuánto dinero tengas, lo que importa es cómo tratas a las personas. Pero usted no me enseñó eso, papá. Usted me enseña que está bien ser cruel con alguien solo porque tiene menos dinero». Don Ricardo estaba pálido. Nunca había visto a su hijo hablarle así,
Y definitivamente no delante de toda su élite social. Ella es más mamá para mí que usted, papá, continuó Sebastián, sus ojos llenándose de lágrimas, pero su voz manteniéndose firme. Y si usted no puede tratarla con respeto, entonces no quiero esta fiesta, no quiero estos regalos, y no quiero vivir en esta casa. El momento de verdad con esas palabras. Sebastián tomó mi mano y comenzó a caminar hacia la casa. Yo, en shock, sin saber qué hacer o decir. Sebastián, detente ahora mismo, gritó don Ricardo. El niño se volteó hacia su padre. Solo me detendré si usted le pide perdón a la señora Esperanza delante de todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Ricardo miraba a su hijo, luego a mí, luego a todos sus invitados que esperaban ver cómo manejaría la situación. Sebastián, esto es ridículo. Entonces me voy, dijo el niño, y continuó caminando hacia la casa, llevándome de la mano. Espera, don Ricardo finalmente gritó. Cuando llegamos a la puerta, nos detuvimos. Don Ricardo caminó hacia nosotros. Cada paso parecía costarle un mundo. Sus invitados lo seguían con la mirada. Aun cuando llegó frente a mí, por primera vez en 2 años, me miró directamente a los ojos. Esperanza, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo, lo siento, no era suficiente para Sebastián. Más fuerte, papá, para que todos escuchen. Don Ricardo respiró profundamente. Luego, volteando hacia sus invitados, dijo con voz clara: le debo una disculpa a Esperanza. He sido injusto y cruel con ella. Y mi hijo me ha enseñado hoy que el dinero no nos da el derecho de tratar mal a otros seres humanos. Algunos invitados asintieron aprobatoriamente. Una señora incluso comenzó a aplaudir. Y pronto otros se unieron. Gracias, susurró Sebastián a su padre, y finalmente lo abrazó. El cambio ese día marcó el comienzo de una transformación en la familia Valenzuela. Don Ricardo no cambió de la noche a la mañana. Los hábitos de toda una vida no desaparecen tan fácilmente, pero comenzó a tratarme con respeto básico. Más importante aún, empezó a pasar más tiempo con Sebastián. Se dio cuenta de que había estado tan enfocado en ganar dinero y mantener su estatus social, que había perdido de vista lo más importante: a ser un buen padre. A Sebastián siguió siendo el niño extraordinario que siempre fue, pero ahora tenía la confianza de haber defendido lo que era correcto. Esa experiencia le enseñó que tener principios a veces requiere coraje. Sin importar tu edad. En cuanto a mí, continué trabajando para la familia Valenzuela, pero ahora bajo condiciones completamente diferentes. Don Ricardo aumentó mi salario significativamente y comenzó a tratarme como una parte valiosa de la familia, en lugar de una empleada invisible. Las lecciones aprendidas, pasaron los meses y la relación entre padre e hijo mejoró dramáticamente. Don Ricardo descubrió que Sebastián era un niño brillante, sensible y lleno de sabiduría para su edad. Comenzaron a hacer actividades juntos, jugar fútbol en el jardín, leer libros por las noches y tener conversaciones profundas sobre la vida en una tarde, mientras Sebastián hacía su tarea y don Ricardo revisaba algunos documentos en el mismo escritorio. El niño le preguntó a un papá: ¿por qué cambió la forma en que trata a la señora Esperanza? Don Ricardo dejó sus papeles y miró a su hijo. Porque tú me enseñaste algo muy importante, Sebastián. Me enseñaste que el respeto no se compra con dinero, se gana con acciones. ¿Y qué más aprendió? Aprendí que mi hijo de 9 años tenía más sabiduría y bondad en su corazón pequeño que yo en toda mi vida adulta. Me avergüenza admitir que necesité que un niño me enseñara a ser un mejor ser humano. Sebastián sonrió y abrazó a su padre. Está bien, papá. Lo importante es que ahora somos mejores. El impacto en la comunidad, la historia de lo que pasó en el cumpleaños de Sebastián, se extendió por la comunidad de élite. Algunas familias criticaron a don Ricardo por permitir que un niño lo avergonzara públicamente, pero muchas otras comenzaron a reflexionar sobre sus propias actitudes hacia sus empleados domésticos. En la señora Patricia Mendoza, una de las invitadas al cumpleaños, se acercó a mí unas semanas después en el supermercado. Esperanza, me dijo, quería agradecerte por lo que pasó en la fiesta de Sebastián. Me hizo darme cuenta de cómo he estado tratando a mi propia empleada doméstica. Hablé con mi hija esa noche
y ella me dijo cosas muy similares a las que dijo Sebastián. Los niños ven cosas que nosotros los adultos perdemos de vista. No era solo la señora Mendoza. Varias familias comenzaron a tratar a sus empleados con más respeto y dignidad. Sebastián, sin saberlo, había iniciado un pequeño movimiento de cambio en su círculo social, creciendo juntos a medida que Sebastián crecía. Nuestra relación se volvió aún más especial. Él me consideraba parte de su familia, y yo lo veía como el nieto que nunca había tenido. Me ayudó con mis propios hijos cuando necesitaban apoyo con la escuela, y don Ricardo incluso ofreció becas de estudio para que pudieran acceder a mejor educación aun cuando Sebastián cumplió 15 años. Me pidió algo que nunca olvidaré. Señor Esperanza, me dijo una tarde, mientras preparaba su merienda favorita. Quiero que sepa que usted es una de las personas más importantes en mi vida, más que cualquier maestro, más que cualquier amigo. Usted me enseñó lo que significa amar sin condiciones. Mi niño hermoso, le respondí, con lágrimas en los ojos. Tú me salvaste también. Me diste la oportunidad de ser importante para alguien, de hacer una diferencia real. Cuando sea grande, continuó. Quiero ser como usted. Quiero tratar a todos con bondad, sin importar su posición social o económica. Y cumplió esa promesa en capítulo 11. El legado Sebastián estudió administración de empresas, pero también psicología infantil. Cuando se graduó de la universidad, su primera decisión fue crear una fundación para ayudar a familias de bajos recursos, especialmente madres solteras que trabajaban como empleadas domésticas. La Fundación Esperanza la llamó, en mi honor, Don Ricardo, que para entonces había cambiado completamente su perspectiva sobre la vida. Se convirtió en el mayor donante de la fundación. Juntos, padre e hijo, comenzaron a hacer una diferencia real en la comunidad de la fundación. No solo proporcionaba ayuda económica, sino que también ofrecía programas educativos, guarderías para los hijos de las trabajadoras, capacitation profesional, para que pudieran acceder a mejores oportunidades de empleo. Todo esto comenzó con la lección que me diste cuando tenía 9 años. Me dijo Sebastián, el día de la inauguración de la fundación. Me enseñaste que una persona no se define por su cuenta bancaria, sino por la bondad de su corazón. Caput 12 en reflexiones finales ahora. A mis 78 años, miro hacia atrás a aquella época y me doy cuenta de que ese día del cumpleaños cambió todas nuestras vidas. Sebastián aprendió a defenderse a sí mismo y a otros. Don Ricardo aprendió a ser un mejor padre y un mejor ser humano. Y yo aprendí que a veces las lecciones más importantes de la vida vienen de los corazones más pequeños. En Sebastián, ahora, tiene 32 años. Está casado con una mujer maravillosa llamada Carmen. Y tienen 2 hijos hermosos. En Ricardo N., hombrado así por su abuelo, y Esperanza N., hombrada así por mí. Sigo siendo parte de su familia, ahora como la abuela adoptiva de sus hijos. Don Ricardo, que ahora tiene 60 años, es completamente diferente al hombre que conocí hace 15 años. Se convirtió en un abuelo amoroso y dedica gran parte de su tiempo y recursos a ayudar a otros. A menudo me dice que su nieto de 9 años le enseñó más sobre la vida en 5 minutos que todo lo que había aprendido en sus primeros 45 años. Esperanza, me dijo hace poco durante una cena familiar. Gracias por haber sido paciente conmigo cuando era un hombre horrible. Gracias por haber amado a mi hijo cuando yo no sabía cómo hacerlo. Y gracias por haber sido el ejemplo de bondad que él necesitaba para convertirse en el hombre extraordinario que es hoy. Epílogo, el mensaje. Queridos míos, les cuento esta historia porque creo firmemente que todos tenemos algo que aprender de ella. No importa cuánto dinero tengamos, qué posición social ocupemos, o cuán exitosos seamos en nuestras carreras, al final del día, lo único que realmente importa es cómo tratamos a nuestros semejantes, a los niños. Con su inocencia y pureza, a menudo pueden ver verdades que nosotros los adultos hemos perdido de vista. Sebastián, con solo 9 años, tuvo el coraje de defenderse a sí mismo y a defender a alguien que amaba. Su acto de valentía no solo cambió la vida de su familia, sino que también inspiró a toda una comunidad a ser mejor.
trabajado para muchas familias a lo largo de mi vida y he visto tanto bondad como crueldad en el corazón humano. Pero esta experiencia me enseñó que las personas pueden cambiar, que el amor puede transformar hasta los corazones más endurecidos, y que a veces los maestros más sabios vienen en los paquetes más pequeños. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es esto: traten a todos con respeto y dignidad, sin importar su situación económica. Escuchen a los niños en sus vidas. A menudo tienen más sabiduría de la que creemos. Y nunca subestimen el poder de un acto de bondad. Sin importar cuán pequeño parezca la riqueza verdadera, no se mide en dinero, sino en las relaciones que construimos, el amor que compartimos y la diferencia positiva que hacemos en la vida. De Otto San Sebastián ahora lleva a sus propios hijos a visitar a las familias que ayuda la fundación. Quiere que aprendan desde pequeños lo que él aprendió cuando tenía 9 años, que todos somos iguales en dignidad y que todos merecemos ser tratados con respeto y amor, y así, la lección que un niño valiente le enseñó a su padre millonario continúa transmitiéndose de generación en generación, porque las lecciones más importantes no se aprenden en los libros o en las escuelas más caras, se aprenden en los momentos de verdad, cuando decidimos elegir la bondad sobre la crueldad, la humildad sobre la arrogancia y el amor sobre la indiferencia. Esta es mi historia, queridos, la historia de cómo un niño de 9 años cambió no solo la vida de su familia, sino la mía también, y la de toda una comunidad. Y espero que, de alguna manera, también pueda tocar sus corazones e inspirarlos a ser un poco más bondadosos con las personas que encuentren en su camino, porque al final todos somos simplemente seres humanos tratando de hacer lo mejor que podemos en esta vida, y si podemos ayudarnos unos a otros en el camino, habremos cumplido el propósito más noble que existe. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios los bendiga a todos.